Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenas a todos, a todas. Todavía no me acostumbro y no sé si lo lograré a decir a todes. Serán todas y todos. Ah, los electricistas que nos estén viendo y escuchando, el origen de estas añoranzas de electricistas es para que los propios electricistas conozcan la historia de su sindicato, de cómo trabaja, de cómo ha sido, de cómo eh, resaltó en la historia del movimiento obrero, ha resaltado y resaltó, y mientras exista resaltará, como en todas las organizaciones o sujetos o actores sociales, siempre con todas sus contradicciones, en sus buenas, en sus malas etapas. No sé si alguna vez de verdad terminemos de revisar, porque a cada paso resulta que encontramos un episodio complejo, eh, demasiado elemento encontramos en cada momento de esta historia. Es difícil contar, eh, ya nos dimos cuenta, en 3 horas, porque a veces alargo las, los temas hasta 3 programas de 1 hora. Es difícil. Y aún así uno vuelve a ubicar, a saber, y cómo se va usando la historia, incluso diría esta historia que vamos narrando, usada en la actualidad de tal manera que se lleva más el mito que la propia historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla en ocasiones de los padres fundadores y en realidad solo se mencionan a 2 o 3 personajes, eh, y no a todos. O uno de los personajes justo de los padres fundadores fue Morones, y hay que ubicarlo, y es un personaje muy importante. Fue ahora sí que uno de los primeros que estuvieron en las reuniones para formar al sindicato, y uno de los mejores sindicalistas que en su momento, en esta época de la organización y del nacimiento de este ESME, estuvo ahí presente. Fue uno de los oradores o los militantes, llamémosle así, de los agitadores más impresionantes que tuvo el sindicato. Hubo ocasiones en que de otras organizaciones de tejedores llegaban a la asamblea a invitar al ESME, pero en principio les decían, pero queremos que vaya Morones. Y entonces Morones era un electricista muy fuerte, muy reconocido. Cierto, una década después, era otro personaje con sus mismas habilidades, pero trabajando con otros intereses. Pero era muy bueno. Tan era bueno que precisamente se convirtió en lo que se convirtió. Se nos olvida, a muchos se les olvida, que el surgimiento del ESME va justo con la gran presencia de Morones. Algunos dicen que ni siquiera fue, que no es cierto, no estuvo ahí, o se nos olvida por traidor, no.
no se nos puede olvidar, es uno de los padres fundadores y más bien se nos olvida que no hemos hecho cabal historia de este personaje. El ESME en asamblea, y también se nos olvida esto, el ESME hizo tres huelgas simultáneas, justo cuando empezó, cuando surgió, cuando, pues voy a hacer la anécdota completa, pero regreso al tema que nos va a tocar hoy y agradeciendo, ya sabemos, a Radio ESME, a Iván Hernández, que están al pendiente de nuestras actividades para que a su vez tengan el soporte profesional, técnico que Radio ESME se merece, con el conjunto de los compañeros. En los hechos, creo que todo el equipo de Radio ESME es capaz y puede poner en su lugar a todos los programas que se hacen en Radio ESME y las actividades que se realizan ahí. Bueno, Morones, esta es yo mismo no me sé la historia. Me sé esto, hubo tres huelgas, tres emplazamientos, tres memoriales, como se decía en esa época, que fueron entregadas a tres compañías extranjeras de las más importantes de ese momento. Imagínense, cierto, es evidente que el proceso revolucionario colaboró para que muchos obreros se decidieran a organizarse, pero en especial a estos. El ESME convoca a todos los obreros empleados que se dedicaran a un asunto de electricidad. No dijeron electricistas, convocamos a los electricistas, sino el personal que tuviera una razón de ser a través de la electricidad. Y se nos olvida, y hay que tenerlo muy en cuenta, que llegaron telegrafistas y telefonistas, más los electricistas. Están los electricistas que en las primeras dos asambleas, por cierto, fueron muy pocos obreros electricistas de la Mexican Light Power Company. Llegaron. Son a los que por origen de las primeras pláticas que hubo, no sabemos su narración y la comentamos y hacemos la crónica de los electricistas, de la subestación La Nana, de la casa de dos o tres compañeros, padres, fundadores. Bueno, llegan telefonistas de la Telefónica Ericsson, que hoy tratan nuestra añoranza de la Telefónica Ericsson. Pero llegan también telefonistas y telegrafistas de la Mexican Telephone and Telegraph Company, o sea, Telefónica y Telegráfica, Compañía Mexicana Telefónica y Telegráfica, Sociedad Anónima. Dos grandes empresas telefónicas que hoy, aún en día, subsisten, no solo en México, sino como entonces en varias partes del mundo. Bien. A Morones, una asamblea el 8 de febrero de 1915 lo nombra gerente general de la Telefónica y Telegráfica Mexicana. Esta es la historia que desconocemos. Estuvo más de un año como gerente general de la Telefónica y Telegráfica, hasta la huelga de 1916 y todavía un año y medio después fue uno de los mejores militantes sindicalistas, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fiel y pulcro sindicalista del ESME. Lo nombran gerente y esta es la etapa que desconocemos. ¿Qué pasó como empresa intervenida por un sindicato, en su poder la gerencia
que tuvo Morones. La empresa creció y cuando la regresan a los propietarios, tiene más contratos realizados, más servicios efectuados, más líneas y por supuesto más contratos colectivos de los personajes que eran los usuarios. Creció la empresa, regresó con ganancias. Es decir, la gerencia general a cargo del SME, porque finalmente lo que tenemos que reconocer es que Morones estaba en estricto orden de una asamblea y en ese sentido fue un buen militante. Y entonces el sindicato fue la primera organización en México, organización obrera, que administra una empresa capitalista. No le dio otro cariz. Digamos que esas serían sus limitantes específicamente teóricas. Fue una empresa capitalista al 100% funcionando como tal y entregando buenas cuentas a sus propietarios. No cambiaron las cosas y yo sostengo la hipótesis que precisamente por ser gerente general y darle trato de gerente, pero sobre todo salario, sueldo de gerente general, es lo que le cambió el pensamiento por el poder y el dinero. En tanto fue miembro del SME y delegado del SME y no tuvo contacto con un contexto que le permitiera brillar mucho más que en el SME, se convirtió como miembro y padre fundador del SME. Cuando surge la posibilidad de crear una organización sindical a nivel nacional, ahí se les despertaron otros intereses, especialmente de poder. Y cambió en el Congreso que se hizo en Veracruz para crear una central regional que iba a ser en realidad nacional, ahí se les despierta el interés por convertirse en un dirigente nacional. Cuando definitivamente se va a crear esa organización llamada la CROM, lo hace, se forma, el ESME rompe, le quita todas sus credenciales y toda su labor como sindicalista, delegado y representante del ESME, de los electricistas de la Ciudad de México, pero para ese momento las alianzas, los conocimientos, las habilidades mutuas, podríamos decir así, de Morones y las fuerzas políticas nacionales, ya se habían dado los lazos. Y efectivamente, a pesar de la negatividad del criterio de expulsión como delegado a esas reuniones, Morones queda en la CROM, en la Confederación Regional Obrera Mexicana. En ese momento, justo se da la ruptura del Morones del ESME, del buen militante, para convertirse en el hombre del poder cercano a los nuevos instrumentos del Estado mexicano. Pero hasta que antes que el ESME le declare nulidad en su representación, Morones es un padre fundador. Podemos revisar y digo y reconozco que espero regresar al Archivo General de la Nación para buscar la historia de este gerente general obrero, representante de una asamblea que cumple con el deber que se le nombró y se le otorgó. Siempre estuvo Morones durante 1915, 1916 y hasta mediados del 17 como representante obrero y militante del ESME y como gerente general, cumpliendo con su labor. Bueno, esta historia a todo mundo se le olvida,
Ya que estamos en cuestiones de anécdota, les diré que eh, de casi todos los libros de aquella época, cuando yo escribí El surgimiento del sindicalismo electricista, que les invito a que lo compren, la nueva edición, cuando yo escribí ese libro, con mi tesis, cuando escribí mi tesis, eh, y se publicó en 1978, yo la terminé en 1915, eh, buscaba, eh, en las librerías para ver libros nuevos y saber si había ya alguna investigación de algún profesor, de algún investigador, que tomara en cuenta lo que yo había descubierto. Y mi primer planteamiento de lo que quería hacer sobre electricistas era las huelgas del ESME. Y en la revisión de libros de la época descubro que no había huelgas, solo dos, solo dos huelgas en la historia del ESME, de los libros de ese momento, de 1974, digamos, a 1980, no, ningún libro de reconocidos autores hablaban algo detallado del ESME. Solo en general de la historia del movimiento obrero había dos huelgas, la de 1936 y la de 1916. Autores conocidos ahora, igual, por ejemplo, la huelga de 1916, según las fuentes que uses, tú terminas por saber quién realizó la huelga de 1916. Cuando solo le dedicas fuentes y periódicos de la Casa del Obrero Mundial, resulta que la huelga general de 1916 la hace la Casa del Obrero Mundial. Rosendo Salazar, en las pugnas de la gleba, dice claramente que la Casa del Obrero Mundial organizó la huelga general. Cuando usas otras fuentes o directamente más periódicos que los de la Casa del Obrero Mundial, la huelga no la hizo la Casa del Obrero Mundial. La huelga la realiza la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, con dos sindicatos llevando la dirección política del movimiento. El Sindicato de Empleados de Comercio, con su secretario general Federico Rocha, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya para esa época cambiaba constantemente de secretarios generales. Cada 3 meses se nombraba a un nuevo secretario general. A Ernesto Velasco, curiosamente, lo nombran secretario general un mes antes, perdón, un mes antes, no, en mayo de 1916, 3 meses antes, lo nombran secretario general del ESME y no le pudo corresponder, sino a otro compañero, ser el secretario general del ESME cuando va a estallar la huelga general. Y justo como yo quería estudiar las huelgas y como había visto los libros de la época, para ubicar un poco, resulta, y eso es lo que me llamaba mucho la atención, es que todo mundo coincidía en que el ESME estuvo en la huelga general de 1916, pero punto, solo eso. A mí me extrañó que el ESME estuviera en la huelga general, sin mayores detalles. Y la duda de entonces que me planteaba por esa época es cómo es posible que un sindicato pueda ser capaz de ser muy importante en una huelga y que no se sepa nada de ese sindicato. Claro,
Para ese momento, como he platicado mucho la historia, yo era parte de un equipo que organizó el profesor Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas, 10, 12 estudiantes, sin titularse, siendo todavía estudiantes, armó el equipo con un convenio tripartito, diríamos ahora, entre, entre la Compañía de Luz. Álvarez era el gerente general de la Compañía de Luz, el Sindicato Mexicano de Electricistas con Torres Ordóñez, secretario general, y como representante de la facultad, el director Víctor Flores Olea. Claro, quien había hecho todo el armazón del proyecto y convenio era el profesor Ricardo Pozas, y con la convocatoria, yo desconozco cómo llegaron los demás, pero me imagino que entre sus conocidos estudiantes les llamó y les dijo que sí querían participar en un proyecto para investigar la historia de la Compañía de Luz y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo ya llego cuando está armado el equipo, curiosamente pidiéndole trabajo. Si sabía o conocía de un lugar donde yo pudiera entrar a trabajar, y ya lo contacto casi un año después, me dice que hay un equipo, es otra la historia, pero breve, me dice que hay un equipo que va a investigar estas historias de empresa y sindicato y que si yo me gusta la historia y el movimiento obrero, y entré, ¿no? Entonces hay un convenio muy claro donde la compañía de luz aporta el dinero y declara que todos los archivos que tenga los podemos usar, el SME de igual forma, todos sus documentos, archivos que tenga los podemos utilizar, y la Facultad de Ciencias Políticas proporciona a los investigadores. Insisto, no éramos personas tituladas. Íbamos a hacer la investigación y esa investigación nos iba a servir para titularnos. Bien. Y entonces es donde entro y es donde desde que él me dice, pienso que me toca, digo, bueno, no tengo que adelantarme más de la cuenta, debo de llegar al equipo y saber cómo están. En aquella época, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, curiosamente, estábamos ubicados en el octavo piso de la Compañía de Luz, Melchor Ocampo y Marina Nacional. Ese es su edificio principal, octavo piso. El octavo piso era el piso del director y gerente general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Salías del elevador y a un costado, a espaldas del elevador, estaba un gran salón, una oficina, donde estaban los estudiantes. Llego, me presenta el profesor, me integró al equipo y llego justo en el momento en que se iba a definir qué etapas, en qué etapas históricas se iba a dividir la historia del sindicato, y cada uno de nosotros estudiantes íbamos a dedicarnos una etapa. Yo tuve la fortuna, digo, de que me toca el surgimiento, punto. Y cada uno de nosotros teníamos que elaborar nuestro proyecto. Y yo le iba a llamar a mi proyecto las huelgas en el SME. Por eso me dediqué a revisar todos los libros de la época que había sobre el movimiento obrero y descubro que no hay huelgas, solo dos registradas hasta el momento en la historia del movimiento obrero y en la historia de México, en los libros de historia de México y en los libros de movimiento obrero, dos huelgas, 1936, 1916, porque me toca el surgimiento y me toca esa
única huelga de 1916. Me dedico a eso. Y conforme fui leyendo libros, descubro que no, efectivamente a nadie le impresiona y solo dicen, el ESME participó en la huelga del 16. Y historiadores de esta época, y hubo una maestra y doctora que años después se doctora, justo con una historia de la Casa del Obrero Mundial, y justo narrando la huelga de 1916. Tiene unas ponencias recientes filmadas en video, se pueden consultar en YouTube, que llama Ana María Carbó, sobre la Casa del Obrero Mundial, la huelga de 1916, y hizo una sobre los 100 años de la huelga de 1916, atribuida a la Casa del Obrero Mundial. Con su permiso le digo que se equivocó. Menciona incluso que los telegrafistas eran solidarios con la huelga y hay volantes, encontró uno, donde dice que la solidaridad de los telegrafistas se da en apoyo a la huelga. No sabe, y ni modo, yo no tengo la culpa, ¿por qué no leyó el libro que escribí, que se publica ya? Me gustaría que hubiera leído la tesis, pero bueno, el libro de 1978, donde yo escribo esto con lo que empecé. Hay 3 huelgas donde surge, se organiza, se crea el Sindicato Mexicano de Electricistas contra la Compañía de Luz, contra la Telefónica y Telegráfica Mexicana y contra la Telefónica Ericsson. Al mes, como todos sabemos, en diciembre, el 14 de diciembre de 1914, deciden organizarse y armar su sindicato. En enero, es decir, al mes de fundado, en enero de 1915 entregan a las 3 gerencias en distintos días, ¿cierto? Entregan sus memoriales, es decir, su pliego de demandas y a la vez la declaratoria de huelga si no la resuelven en forma pertinente, clara y tratando de que sean respuestas favorables a las 3 empresas. Es decir, esta idea tan fundamental escapa a todos los libros que hasta el momento se han escrito de la época de la Revolución Mexicana. No se han percibido en que un naciente sindicato con 3 semanas de nacimiento, con 4 semanas de nacimiento, ya esté planteándole huelga directa y frontal a 3 grandes monopolios, empresas imperialistas establecidas en México. Muy, muy difícil y complejo. Y obtienen respuestas, ¿no? En otros añoranzas de electricistas se ha planteado lo de la huelga de la compañía de luz. En otros también hemos hablado muy breve, porque insisto, no lo he investigado, de cómo se da esta intervención, sí del gobierno carrancista, pero en vez de poner a un general, a un capitán, a un propio del carrancismo, le ceden la gerencia a la asamblea del ESME. Se le da al ESME como tal y el ESME, como asamblea, nombró gerente general a Luis N. Morones. Insisto, hay que profundizar. Hay algunos datos muy breves donde se va demostrando
que la compañía telefónica está muy bien llevada, y esta es la sorpresa, de manera capitalista. Y van a ser ellos. Y Ana María Calvo se le olvida, no sabe, no tiene ubicado. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene obreros y empleados, hombres y mujeres de esas tres empresas, y que rápidamente tienen conocimiento de su capacidad, de su poder que les da el estar en esas empresas capitalistas de primer orden para los tiempos modernos. Y ella solo dice que el anarcosindicalismo de la Casa del Obrero Mundial es el que lleva la gran huelga de 1906. Mentira. Además, nunca hace una sola línea crítica de la conducta de ruptura con su calificación de anarcosindicalismo, porque si alguien dejó de lado esa ideología y esa postura crítica al capitalismo fueron los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial. Se alían y lo reconocen, es cierto, y todos vemos el pacto que realizan con la Casa del Obrero Mundial los carrancistas. Y desde la firma de ese pacto dejan de ser anarco-sindicalistas para solo convertirse en un grupo político oportunista, anti-obrero. Y muchos reclamamos anti-zapatista y villista. Bien. Hoy, aclarado el paréntesis primero de Morones, que ni modo, hay que resaltarlo porque fue un padre fundador con un trabajo que si quieren un día narro todas las cosas que él realiza. Están en el libro, que no sé dónde lo dejé, lo tenía siempre aquí cerca, del surgimiento del sindicalismo en Amazon. Y bueno, ya que no lo tengo a la mano, les digo que compren este. Van en el tercer tomo, Añoranzas, sobre capital y trabajo. Son artículos que publicaba yo cada 8 días en los periódicos de aquella época. Pues les había dicho que a lo mejor les platicaba. Miren, ahorita abro y lo que me encuentro es este artículo, La muerte de Lux. La revista Lux dejó de publicarse. Yo creo que la siguiente añoranza la tratamos de esto. Voy a poner un marcador para que la próxima añoranza sea la muerte de Lux. Ay, perdón, no sé si se ve. La muerte de Lux. Y entonces esto lo escribí justo cuando muere la revista Lux. Se dejó de publicar por parte del director. Esto está escrito en, se publicó en la columna Añoranzas en un periódico que se había llamado Andamios el 10 de octubre, el 6 de octubre del 2010. Bueno, en el libro Surgimiento del Sindicalismo Electricista está narrada, está la crónica día con día de la huelga general, pero también, y eso lo llamo a leerlas, la primer huelga, que en realidad por días solo son la primer huelga, de compañía de luz de la Telefónica y Telegráfica y la Telefónica Ericsson, que en realidad son simultáneas, pero eso es muy difícil de escribir en un libro o de platicar en una charla, plática como estas, porque es simultáneo, entonces no puede uno. La historia, los sesos
Las luchas políticas de los electricistas sí fueron simultáneas, obvio, y trataban los temas en las asambleas de manera simultánea. Uno no puede, es imposible narrar las tres cosas de manera simultánea. En el libro, primero trato de la Mexican Light and Power Company, de la Mexican Telegraph and Telephone Company, de la Mexican Telephone and Telegraph Company, y después de Telefónica Ericsson. Pero con una semana de separación se juntan las tres y los resultados, las pláticas y las mesas de negociación se juntan las tres. Hoy, insisto, vamos a narrar una que considero la mayoría se olvida de platicar o desconoce y pues ya ni modo, no tenemos porque, bueno, da cosa que ciertos investigadores no hayan reconocido, porque en los periódicos de la época se mencionan de que se están dando esos sucesos, ¿no? Se mencionan los tres huelgas, muchos de las fuentes originales que yo cito son los periódicos de la época, pero sí entiendo como yo, si yo me centré en solo una organización obrera, Arnaldo Córdoba se centró en el tema que quería, que estaba buscando, investigando y logra una muy buena obra que se llama La ideología de la Revolución Mexicana y es excelente. A muchos de nosotros nos aporta esa idea, esa claridad que tiene y descubrimos con mucho gusto y agrado ese texto, ¿no? Y entonces da claridad. Juan Felipe Leal nos aclara en su obra de aquella época, efectivamente, que hay un momento en la lucha política de la Revolución Mexicana que nadie tiene el poder, que el poder está vacío, está vacante y que eso es lo que se está peleando por las fuerzas revolucionarias y por tanto queda claro lo que está sucediendo. A muchos otros más nos queda claro que el movimiento obrero estaba, por así decirlo, verde, que por más que quisiéramos comparar lo que pasaba la Revolución Mexicana con la Revolución Rusa, no tenían elementos, bueno, los comparamos, pero no es lo mismo. El movimiento obrero que se da en Europa y Asia, en Rusia, en la Rusia zarista, y cómo se convierte en la Rusia soviética, gracias al movimiento obrero de acá, de allá, perdón, y acá pocos descubren, insisto, el florecimiento de un sindicato que trabaja con tres empresas imperialistas extranjeras y menos saben de cómo se enfrenta el sindicato a ellas y cómo demanda y aclara con los y las telefonistas de la Ericsson. Siempre es muy llamativo para las empresas telefonistas las operadoras. Es un sindicalista especialmente feminista. Y en el caso de la mexicana y telegráfica, es curioso que se les olvide mencionar que es una empresa que tiene dos servicios, la telegráfica en la Ciudad de México y la telefónica. En muchos años, después de 1917, muchas empresas comerciales, tiendas, oficinas
tenían, por ejemplo, dos números telefónicos. El número de la Mexicana, así se decía, y el número de la Ericsson. En los anuncios, en las tarjetas de presentación de los personajes, venían los dos números, el de la Mexicana y el de la Ericsson. Y entonces había un continuo comparación y debate, una competencia diaria de las dos empresas telefonistas, pero se olvidan que además la Mexicana, además de telefonistas, había telegrafistas. Y yo cuento la siguiente anécdota, que Renato Leduc y su hermano Manuel ingresan a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. Manuel se dedica siempre a continuar trabajando en la Compañía de Luz, en la Mexican Light and Power Company. Pero Renato aprende a ser telegrafista y trabaja un tiempo como telegrafista en la Mexicana Telefónica y Telegrafía. Después de eso, vamos a saber de él que va a ser telegrafista en las fuerzas de Villa y va a andar tanto en sus ferrocarriles muy bien organizados de Villa como de telegrafista, importante porque la unión de las fuerzas, especialmente las villistas, le deben mucho a los ferrocarrileros y a los telegrafistas. No sabemos más que eso y tendríamos que hacer un trabajo de cómo los ferrocarrileros y los telegrafistas fueron parte importantísima de los Dorados de Villa, porque solo reconocemos a los Dorados de Villa, su caballería, y se nos olvida que los ferrocarriles en la época de la Revolución fueron importantísimos. Eso sí diríamos, como en el caso de la Revolución Rusa. Pues bien, perdón, este gran paréntesis, eh, lo lamento, pero sí quería decirles que la historia del ESME, por muchos de nosotros, olvidamos estas dos, esta composición de cuatro grupos de obreros dentro del sindicato que fueron los que lo formaron. Y tenemos que insistirlo. Sí, electricistas, por supuesto, pero también telegrafistas, estos son los que más se nos olvidan, especialmente a todos los investigadores, y creen que eran solidarios y no saben que eran parte importante del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los telefonistas de dos empresas, de la Ericsson y de la Compañía Mexicana y Telegráfica Telefónica de México. Y hubo un quinto grupo que justo cuando yo desarrollé este trabajo descubrí, había una empresa de productos químicos. Se menciona en el libro de actas del ESME y confieso otro pecado que a esta empresa, que era una más de las que formaban parte de este emporio, pero sobre todo de esta organización sindical, que no hemos investigado. Y entonces ese es el delito que tenemos de no tener presente a estos obreros. Bueno, el detalle se da de verdad reconstruir. Todo nos queda claro que el ESME como electricistas se reunieron y son estos electricistas los que sacan convocatoria para la cita en lo que era e iba a ser el Departamento del Trabajo, el lugar donde habían conseguido un salón para tener sesiones y asambleas. Insisto, ven a Jacinto Huitrón no como integrante de la Casa del Obrero Mundial, no. Y es aquí donde ya está roto el compromiso de un anarquista de no trabajar para el Estado,
ni para poder alguno. Esa es la esencia del anarquismo, nada con el Estado. Y sin embargo, un dirigente importante de la Casa del Obrero Mundial era jefe del Departamento del Trabajo. Ellos podrían alegar pues lo que quieran, pero desde la firma del pacto y con esta aceptación en la fecha que un anarquista tiene la jefatura del Departamento de Trabajo, organismo que fue creado desde tiempos de Madero, desde ese momento rompe con sus principios de anarquista. Trabaja una oficina de gobierno y cobra un salario por estar de director. Van al Departamento del Trabajo los electricistas para solicitar un lugar donde hacer su asamblea. En ese momento, el Departamento del Trabajo está en el Palacio de Minería. Hoy creo que muchos lo conocemos. Hay una muy buena feria de libro universitario que organiza la UNAM cada año. Ahí, la feria del libro en Palacio de Minería. Podemos ir a verlo y visitarlo creo que en 3 semanas, pero si no, vayan en la feria del libro y ojalá encontremos un folleto que explica cómo estaba organizado y nos dice cuáles eran los salones que prestaba la casa, el Departamento de Trabajo a los trabajadores si querían reunirse. Bueno, el ESME hace el trato, solicita no al dirigente de la Casa del Obrero Mundial, sino al director del Departamento del Trabajo y les concede el área, el salón, para que realicen su asamblea. Y obviamente se ofrece para ayudarles a realizar los trámites, a cubrir, a empezar a funcionar. Y se narra en la primera asamblea de cómo este director del Departamento del Trabajo les ayuda a los electricistas a realizar su estructura de inicio elemental, que es una asamblea, cómo se desarrolla, cómo tienen que nombrar un comité directivo, lo nombran, y cómo recolectar nombres y firmas de los obreros que van a pertenecer a esa organización sindical. Todo eso les explica el director del Departamento del Trabajo, el oportunista dirigente de la Casa del Obrero Mundial. Esto nunca debemos olvidarlo. Pero los del ESME, estos obreros electricistas, tienen respeto, se ve que quieren hacerlo en la mejor formalidad, legalidad y normatividad del momento y lo realizan. Bien, llegaron, como todos sabemos, a esta primera asamblea telefonistas de estas dos grandes empresas de la Méxica, bueno, telefonistas y telegrafistas. Los telefonistas de la Ericsson y de la Mexicana, así se les decía a la Mexicana, y por Mexicana se entendía telefónica y telegráfica, o telegráfica y telefónica mexicana. Llegan estos obreros. Seguramente se habían conocido en estos ambientes arrabaleros y obreros, y tenían contacto, y entre obreros sabían que había telefonistas y telegrafistas, por supuesto. Llegan a la asamblea y por primera vez, gratamente nos sorprende que de este conjunto de obreros hay una gran unidad, supongo yo, una fraternidad, una solidaridad y un gran ambiente entre camaradas, obreros y obreras, ¿no? Telefonistas, telegrafistas y electricistas. A partir del 14 de diciembre, este conjunto, si bien trabajan en 3 empresas diferentes, está unido. Y como dijimos, empiezan a narrar y tratar
sus asuntos. Y, insisto, en enero hay demanda de compañía de luz y hay demanda en la mexicana telefónica y telegráfica. En los últimos días de diciembre, varios empleados de la empresa Ericsson habían planteado una queja en el Departamento del Trabajo. Y por esta razón, varios van a ser despedidos. Y eso va a ser en diciembre, el 29 de diciembre, es decir, exactamente esto sí va a ser, digamos, una semana después de fundado el ESME. Está el reporte del periódico El Monitor. Y la nota dice, el gerente de la Ericsson contestó con toda arrogancia al Departamento del Trabajo, que fue a entrevistarlo y que el directo, les contestó el gerente, el directo autor de la separación de empleados quejosos era él. Por lo cual el gerente de la Ericsson se hacía responsable de la separación. La responsabilidad que le sobreviene es solo moral. Por la crueldad de separar estos pobres muchachos, fíjense, está redactada la nota de manera tal que lo que queda claro con esta frase, estas pobres muchachas que, que únicamente han cometido el crimen de no haber soportado el maltrato de un tiranuelo con faltas. Así dice la nota. Así pues, el gerente de la Ericsson, como buen comerciante, le va a tener sin cuidado que haya despedido a estas pobres señoritas. La empresa continuará exigiendo un trabajo pesadísimo a sus dependientes a cambio de sueldos irrisorios, además de lo cual les impondrá una obediencia pasiva a los capataces que se sirva destinarles. Entonces va a ser más cruel todavía porque va a imponer más autoridad, sin que le importe un ardite la queja de sus subordinados, como no le importa las del público que protesta por el deficiente servicio. 29 de diciembre en el Monitor. Estas dificultades, por supuesto, se van haciendo más graves y por justo, como está demostrado aquí por esta nota, por esta postura del gerente de la Ericsson y porque empezaba a causar división entre las propias operadoras, las propias telefonistas. Y precisaba el periódico El Monitor. Lo sucedido era de esperarse. Mientras que los empleados no tengan la solidaridad suficiente para vigilar en conjunto todos los intereses particulares de cada uno y todos en conjunto, tendrán que soportar a todos los capataces que la empresa les quiera imponer. Se agrega en la nota que la Asamblea critica duramente a la citada empresa y propone que se elabore un memorial, que se nombra una comisión para formular en dicha asamblea y que se van a proponer acusar judicialmente a la compañía. Y el documento resolutivo del memorial se va a entregar a la Confederación de Sindicatos, es decir, ya se está creando la Confederación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Las dos notas son del día 23 de enero y
del 29 de enero. Es decir, cuando ya el sindicato está discutiendo en sus asambleas que hay que actuar y que para cada empresa se verá a crear una comisión respectiva. En la asamblea del 23 de enero, Morones es el presidente de los debates. Dio lectura a un sinnúmero de multas y castigos que impone la compañía Ericsson a sus empleadas, suscriptas por las compañeras. Esta lectura de asuntos lo escribieron las compañeras Isabel Herrera, Soledad Cordero, Juana Agüero y Juliana Martínez. Es el proyecto del memorial de las compañeras de esta empresa Ericsson, un memorial de 8 artículos que elaboraron. Siendo tan infamantes e inmotivadores los castigos y multas leídos, la Asamblea discute acaloradamente y critica estos castigos y multas que les aplican a a las empleadas, yo diría a las operadoras, por esta empresa. Propone el propio presidente de los debates, Morones, que se mande a la prensa, esa lista tan injusta de multas y castigos. Fue aprobado y el compañero Leduc, miren, luego sale Manuel Leduc, no Renato. Cuando yo leía a Manuel Leduc, siempre tuve la duda qué pasaba con su hermano. Suponía yo que en esa época Renato Leduc, el apellido es raro, Renato podrían ser conocidos, el Manuel y el Renato. Descubrí después que efectivamente, y descubrí después que Renato era telegrafista de Villa. Bueno, el compañero Leduc, propone en esa asamblea acusar judicialmente a esta compañía y que también es aprobado por la misma asamblea este agregado. Publicar la lista de multas y castigos que se aplicaban en la Ericsson a las compañeras operadoras y acusar judicialmente a la empresa. El compañero Valdés finalmente propone llevar ante la Confederación de Sindicatos, como hemos visto, este documento, lo cual es aprobado por esta asamblea. Hasta la asamblea del 11 de febrero, y hay que recordar una cosa, que a partir del 14 de diciembre, cada semana, los del ESME, es decir, este conjunto de 4 gremios, telefonistas, telegrafistas, bueno, los 2 telefonistas de las distintas empresas, más electricistas, se reúnen cada 8 días para comentar los sucesos de la semana. Bueno, en la asamblea del 11 de febrero se vuelve a tratar la cuestión de la Ericsson y se lee una acusación formulada contra el compañero Benjamín Uribe, hecha por los compañeros que trabajan a sus órdenes en la empresa Ericsson. Es decir, unos compañeros se quejan de otro compañero. Ambos grupos trabajan en la Ericsson. A este respecto de este debate entre compañeros telefonistas, Ochoa y Velasco, ahí como luego dicen, los padres fundadores, ahora diremos que todos los nombres que hemos leído hasta ahorita, especialmente de estas damas operadoras, deberían estar en la lista de padres y madres fundadoras. Propusieron Ochoa y Velasco que se estudiara por una comisión este pleito entre compañeros telefonistas y elaborar, para ese caso, una comisión que discutieran un careo para saber cómo se puede aclarar el problema. El compañero Uribe, entonces, Benjamín Uribe, como dijimos,
va a enfrentar un careo con sus compañeros para aclarar el punto. Velasco y Ochoa van a estar al pendiente de que esta discusión, de que este careo se haga en los mejores términos posibles. Enseguida de esta discusión se leyeron dos proyectos de memorial que los compañeros de la empresa telefónica Ericsson pretenden entregar a la gerencia de dicha compañía. Se acordó, a propuesta de los compañeros Ochoa y Velasco, que pasen a una comisión de 6 compañeros, que no dan los nombres, pero donde iba a haber 2 empleados, 2 operadoras y 2 operarios de esta empresa. Ah, mira, sí están los nombres, perdón. Siendo electos los compañeros y compañeras Elías Prado, Maura Ríos, Esperanza Díaz, Jacome y Estrada respectivamente, y se iba a agregar el comité. En el comité había 5 compañeros. Para este caso, curiosamente, el primer comité del ESME sí eran los 5 electricistas. Pero aquí vamos aprendiendo cómo resolvía el ESME sus cosas, siempre en asamblea y enseguida, según el tipo de problema, se creaban comisiones. Entonces vimos un careo donde saben enfrentar los dos grupos que tienen un problema entre sí, más 2 observadores para mantener la calma. Y para la discusión de los proyectos de memorial, se crea la comisión de 6 telefonistas más el comité, ¿no? Entonces, 2 mujeres de las operadoras, otros 2, diríamos, operarios, de esos que les llaman operativos, y 2 compañeros más. Los 6 telefonistas del Ericum para discutir junto con el comité las propuestas. El compañero Morones alienta a los compañeros de la mencionada empresa para continuar la lucha sin tener en consideración las amenazas de la empresa. Que no le tengan miedo a la empresa, que va a ser más importante elaborar el memorial y llevárselo a la compañía. Dice en asamblea la compañera Esperanza Díaz que el abogado de la misma empresa Ericsson en alguna ocasión estaba incitando a los obreros, sí, a los obreros, a los empleados y a las operadoras a formar una organización ajena al ESME contra lo que protestan los compañeros Elías y Chávez, diciendo este último que muy por el contrario, últimamente se hizo circular una excitativa para que se inscribieran todos a la mayor brevedad. Bueno, otra discrepancia, que lo que en conclusión puede hacerse es la conclusión a la que mencionan en esa asamblea los compañeros Ochoa y Arceo, pues hace notar la fuerza de este sindicato que se les ve con relación a cualquier otra organización. Y cerrarán con estas palabras. La empresa representaba una posición muy diferente a las 2 anteriores. Se están reconociendo que los 2 memoriales entregados previamente, la Telefónica y Telegráfica Mexicana y la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, estaban tratando de manera diferente a sus trabajadores y al sindicato. Esta empresa no iba a ceder a los planteamientos de los obreros y tampoco al memorial que se entregaba. No quería aceptar ninguna de las demandas. Para el 11 de febrero
20 días después de que se entregaron los proyectos antedichos, se nombraron a 2 compañeros en asamblea y se alienta a todos los presentes, en especial a los de la Ericsson, para continuar la lucha sin tener en consideración, insistimos, las amenazas. En la siguiente asamblea se llega a presentar un solo memorial con algunas reformas. Se nombra la comisión que deberán presentarla al gerente, que constará de nueva cuenta de 2 empleados, 2 operadoras y 2 operarios, y que 2 compañeros del comité van a entregar al gerente general de la Ericsson con el perentorio plazo de 48 horas a contar a partir de las 6 de la tarde del día 19 de febrero. Después de haberle presentado el memorial al gerente, separó sospechosa y dolosamente a los miembros que formaron las comisiones que entregaron el memorial. Es a los 6 compañeros de la comisión los separa de la compañía Ericsson. El secretario del Interior en esa asamblea propone, les ha llevado una comisión, una carta, y al efecto le da lectura en la que se le pide reemplazar a los separados, es decir, reincorporarlos de nueva cuenta a la empresa telefónica Ericsson. La asamblea aprueba y le agregan a esta petición de que si no contesta satisfactoriamente o al menos una parte, se va a declarar el paro en la Ericsson. Es febrero 19 de 1915. En este caso, la situación va en contra de las expectativas del ESME, insistimos, porque ya antes había tenido respuestas satisfactorias en las otras 2 empresas. En marzo se dice que se dio en su postura y hubo una reunión entre el gerente Ostlund de la empresa y la Comisión Obrera. Y pues con esto nos vamos a quedar, compañeros, para continuar. Se nos acabó el tiempo, para continuar la próxima semana y leer en qué va a llegar el conflicto. Les vamos a presentar la próxima semana, con eso empezamos, el pliego petitorio tal cual fue entregado y lo que se fue acordando. Perdón, nos vemos hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Si pueden, tomen su chocolatote. Hasta entonces. Gracias. Víctor Sánchez 68 hotmail.com para que me pidan los documentos que aquí presentamos en las crónicas de añoranzas de electricistas. Hasta entonces.